Ya. ¿Cómo han estado? Día viernes. Bien, profe, no me quejo. ¿Y usted? Bien, pues. Ya la última de la semana ya. Así que... ahí. Em, Nada, pues, próxima semana, bueno, tenemos la primera entrega de proyecto. Eh, no sé si hay preguntas al respecto. ¿Se han podido juntar o todavía no empiezan a trabajar? Orlando pregunta que no tiene grupo. ¿Lo revisaron en la planilla de notas o no? Si ustedes se meten... ¿dónde está esto? Si se meten... Si se meten a la planilla de notas, tienen acá Cerda. Y Cerda no está en la lista. Orlando, Antonio, Cerda, Navarrete. Ya. Y recién te das cuenta que no está en la lista. Yo ingresé tarde. Eh, ¿Cuánto más tarde? Mes y algo. Eh, ¿Qué vamos a hacer al respecto? Ya, anotemos acá. Eh, Esto es Cerda, Navarrete, Orlando. ¿Tu correo? Orlando. O Cerda N. ¿No es cierto? Y de aquí, ya, tengo que copiar, ¿no es cierto? Controles, ya está, asistencia y proyecto Cerdo Navarrete. Y aquí veamos cómo están los grupos. Igual, únicos, entre todo este intervalo. Y antes que eso, ordéneme, perdona el resto. Ya, los 7 grupos, igual, contar si dentro de ese intervalo, perdón, criterio este, ¿no es cierto? Hay un grupo con 7. Ya, pero Orlando te voy a tirar acá al grupo 4. ¿Ya? Entonces, ahí quedó el grupo 4 con 6 personas. Y tienes que buscar
todos los que sean del grupo 4 para que se junten. ¿Ya? Y a los del grupo 4, bueno, le pida que lo reciban y ya para esta entrega ya difícil, salvo que no hayan hecho nada y se pongan a trabajar el fin de semana. Pero considérenlo e incluyanlo. ¿Les parece? ¿Algún integrante del grupo 4? ¿Ya? ¿Tienes acceso a esta planilla, Orlando? ¿Sigue ahí o no? Ya, en esos links que envié está el acceso a esta planilla. ¿Ya? Ahí pueden acceder. ¿Ya? Así que eso. Ya. Em, Profe, Dime. conseguí meterme a la carpeta esta del proyecto Ya. y veo como el enunciado, pero no tiene una rúbrica subida, ¿cierto? Es la misma, lo voy a subir, pero es la misma de todos los ramos. Sí, pero por ejemplo en el caso de los roles, ¿qué sería en ese caso? En el caso de roles, ¿qué va a hacer cada uno de ustedes, po? O sea, están como los que redactan y los programadores, y eso sería, ¿o no? Investigar el problema, cargar datos, hay muchas tareas, pues. Sí, bueno, vale. Déjame buscar proyecto. Si al final nosotros compartimos la misma rúbrica que se hace en otra presentación, proyecto. ¿Dónde está esto? Enunciado. Ya, voy a subir la rúbrica, tengo que buscarla para no dilatar más esto. ¿Ya? ¿Les parece? Y aquí. Ya. Ahí lo busco y lo agrego. ¿Les parece? Ujú. ¿Ya? ¿Cómo estaría la próxima semana para un laboratorio? ¿O los mato? ¿Cuándo se entregaría? Se los paso el lunes para el viernes, no sé. O ¿No? ¿Están Sería piola. casi no demasiado, hay nomás. demasiado colapsados? Sí. Ya, yo lo puedo chutar para la otra semana. El problema es que al final igual se acumula todo a fin de año. Por eso yo trato de empujar todo para el principio del semestre para después andar un poquito más relajado. Pero la próxima semana sería la semana libre, ¿no? ¿Sí? ¿Cuándo hay semana libre? ¿Del 17 o no? Eh, Sí, del 17. Sí, el 17 al 21 creo que había semana libre. Pucha, después ya vamos a estar en junio. Vamos a tener que hacer 2 laboratorios en junio, porque al final ya julio se cierra. Al final, Sí. si el 17 es libre, bueno, la del 24 tendría que ser sí o sí. Ya lo dejamos por 24, pero no hay mucho más capacidad de moverlo. ¿Empezaríamos el 24 o sería la entrega el 24? Se las mando el 24 para empezar a hacerla el 24. Vale. ¿Qué entraría en ese laboratorio, profe? La música. No, objeto y ya algo de estructura de datos y así. ¿Ya? Lo hacemos la semana del 24. Ya. Ya, partamos nomás. ¿Se acuerdan lo que estábamos viendo, no? Nodos. No, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Y qué eran los nodos? ¿O para qué nos servían?
¿Para qué nos sirven los nodos? Santiago dice para poner datos en listas con punteros. Sí, más o menos. Miguel dice que anda medio perdido y Javier dice que no se acuerda. ¿Ya? Acordémonos que los nodos van a ser objetos, ¿no es cierto? O sea, ninguna diferencia con lo que ya hemos hecho. Este objeto va a tener ciertas propiedades, ¿no es cierto? Que son las características, y va a tener ciertas acciones. ¿Ya? Y lo que va a hacer lo que lo transforma en nodo es que va a tener algunas propiedades, particularmente partimos viendo este siguiente, que lo vamos a usar para apuntar a otros nodos. ¿Ya? Y ese nodo va a tener también características y métodos, las funciones, ¿no es cierto? Y además tiene el siguiente, que eventualmente alguno va a tirar a nada. ¿Ya? Entonces, en la práctica, ¿cómo lo hacemos? Esos son los nodos, estos objetos que van a tener relaciones, aparte de los datos propios que maneje, tiene relaciones con otros objetos. ¿Ya? Esa es la diferencia. En el fondo, este nodo también es un objeto, pero un objeto no necesariamente es nodo. Si el objeto tiene solamente propiedades y métodos y no tiene nada relacional, significa que es un objeto, ¿no? Como lo hemos visto hasta ahora. ¿Ya? ¿Se entiende para dónde va? ¿Estamos bien? Ya, ¿cómo vamos a programar esto? Y aquí atento para que empiecen a enchufarse. Voy a tener una clase nodo. ¿Ya? Tenemos el constructor de este nodo. Y vamos a tener simplemente definirle este siguiente. ¿Ya? ¿Estamos bien? Entonces, tengo este nodo. Ahora no me dice ya, profe, pero ¿y dónde guardo los datos? Bueno, para eso tenemos las otras clases. ¿Qué pasa si tengo mi clase gato que herede a nodo? Y esta clase gato va a tener su constructor y recibe el nombre, comida y el dueño. ¿Ya? Como estoy heredando nodo, tengo que llamar al constructor del nodo. Nodo.init. Listo. Y después self.nombre igual nombre. Self.dueño igual dueño. ¿Ya? Franco pregunta por la asistencia. No lo he mandado. ¿Tan rápido se quiere ir? ¿O no? ¿O es para que no se le pase? A ver. Copiar. Ya. Ahí está el link por si acá.
Si se va, deje la puerta cerrada. No, da lo mismo. Ya, ¿me siguen acá con... ¿Qué es lo que acabo de hacer con gato? ¿Cómo, profe? ¿Qué acabo de hacer con ese gato? ¿En dónde está el gato? No estoy presentando. No, ¿Cómo no, estoy presentando? sí se ve ahí en Ah, el perdón. spider. Ya, perdón. Creí que no estaba presentando, llegar al lado todo este rato sin mostrar. No, sí. Ahí Ya, está, tengo ahí la está. clase de gato. ¿Qué tiene de especial esa clase de gato? Hereda de nodo. Hereda de nodo, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Entonces, ¿cuántas propiedades tiene el gato? 3. ¿Cuáles son las tres? El nombre, la comida y el nombre de su amigo. El con nombre del dueño. Pero heredó a nodo. ¿Y nodo cuántas propiedades tenía? Um, Una. Una. Entonces, ¿cuántas propiedades tiene el gato dado que heredé a nodo? 4, ¿no? Tiene 4. 1, así. 4. Yo le agregué 3, pero partimos de nodo y nodo tiene una. Entonces, gato en realidad tiene 4. ¿Ya? Todo este juego es para que la programación de los nodos sea lo más simple posible. ¿Ya? Ya con eso yo ya puedo crear un nuevo gato. Y voy a decir, en realidad voy a crear una lista de gatos. Lista de gatos es igual a al primer gato, que se va a llamar Garfield, ¿no es cierto? Garfield come lasaña y el dueño es John. Y en John sin H. ¿Ya? Aquí ya puedo imprimir este gato. Lista gato punto nombre, coma, lista gato punto siguiente. ¿Qué me debiera aparecer acá cuando ejecute el print? Voy a grabar por mientras. Aquí ya vamos en repaso objeto. Creo que C14. ¿Qué debiera aparecer si yo ejecuto esto? El nombre del gato y no. Ya, perfecto. ¿Todos están de acuerdo con eso, no? Sí. Sí, profe. ¿Ya? Me dice Garfield y después me dice nada porque no tiene siguiente. O sea, existe el siguiente, pero tiene almacenado nada. ¿Ya? Profe, Entonces siempre que una clase herede de nodo hay que ponerlo como lo tiene ahí. Por ejemplo, el clase gato y entre paréntesis hay que ponerle el nodo. sí, pues porque estoy heredando a nodo. Si no heredara a nodo, no voy a tener el siguiente. Y el siguiente es el que yo voy a usar para encadenar estos nodos. ¿Ya? La clase pasada hicimos esto. Voy a crear otra clase. Gato mal, que no hereda nada. ¿Ya? Def init, ¿no es cierto? Le vamos a dar, hagámoslo así nomás, esto es casi lo mismo. ¿Ya? Y esto ya no corre. Y yo puedo decirle al gato mal, decirle self.siguiente igual none. Yo puedo hacer eso. Pero estoy tratando de armar una clase que me ayude y me genere todos los nodos rápidamente, se tiene que estar programando todo de cero. Por eso yo voy a depender de otros objetos que se preocupan de las estructuras de datos. Yo voy a tener mi objeto donde yo almaceno las cosas, que en este caso es el gato, pero voy a depender de los nodos. Eso es lo que estoy haciendo ahí con herencia. Voy a crear toda una cosa súper compleja para manejar estas estructuras, para las listas dobles, circulares, para los árboles, para las pilas, pero quiero hacer pilas de gatos,
No quiero estar programando la pila cada vez. Por eso que lo voy a hacer como un tema extra, en vez de estar programándolo cada vez. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Por eso que la clase gato es lo más simple posible. Lo único que tiene que hacer es llamar al nodo. Para que todo lo que yo haga acá con el nodo se instancie en darle todas las propiedades de los nodos a los gatos, por el hecho de estar heredando a nodos. Acuérdense que el tema de los nodos se va a poner complicado. Entonces, en vez de tener que programar todo de cero, simplemente le digo al gato, ya, tú eres un gato, pero además vas a tener los nodos. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿Alguien que no entienda? Javiera pregunta por qué imprime non. De hecho, sigue imprimiendo nada. ¿Ya? Porque este gato, lo voy a borrar. Porque ya sabemos lo que ocurre. Yo tengo acá, esto es la explicación para Javiera. Yo tengo acá estos objetos que van a tener propiedades que apuntan a otros nodos. ¿No es cierto? Este es el nodo 1, el nodo 2. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Y hay un siguiente que apunta al que viene después. ¿No es cierto? El siguiente que apunta al que viene después. Y así vamos armando estructuras más complejas. ¿Se entiende, Javiera? ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. ¿Ya? Pero ¿qué pasa cuando yo creo... cada vez que yo creo un nuevo objeto, antes que haga el enlace con el anterior, este objeto ya se crea con un siguiente. Y ese siguiente, ¿a dónde lo apunto? No puedo, si lo estoy creando, no lo puedo dejar en el aire. ¿Ya? No lo puedo dejar en el aire porque ahí Python me da problemas. Por eso que, por el hecho de crear el nodo, perdón, ya lo estoy creando, pero apuntando a nada. Por ahora es una isla. Pero yo lo creo y creo la propiedad siguiente y esa propiedad siguiente apunta a nada. Cada vez que yo creo uno. Entonces, aquí está apuntando este nodo a nada, a none. ¿Ya? Cuando creo el siguiente nodo, yo lo que voy a hacer es borrar esto para apuntarlo al nuevo nodo. Pero el nuevo nodo también va a tener un siguiente que está apuntando a nada. Y va a quedar así hasta que cree un nuevo nodo que también trae su siguiente. Ese siguiente apunta a nada y este non se borra y se reemplaza por un puntero al último nodo que acabo de crear. Y así me voy a ir. ¿Ya? Si creo un nodo nuevo de otra cosa, ese nodo nuevo va a partir también vacío, va a tener un siguiente, pero ese siguiente va a estar apuntando a nada. Hasta que agregue un nuevo objeto que también tiene su siguiente, que también apunta a nada, y reemplace acá por el puntero. El anterior apunte al nuevo. Y eso lo vamos a programar ahora. ¿Ya? Pero en el caso de Garfield, tengo un puro objeto, entonces el siguiente de esta lista es nada, por ahora. ¿Estamos bien? Perdón si fui muy repetitivo, pero se ve nada porque ahora ese objeto es una isla, no apunta a nadie más. ¿Ya? Entonces, y aquí en gato no aparece un siguiente,
porque el siguiente viene heredado del nodo. ¿Ya? Aquí el gato tomó elementos del nodo y se le crea el siguiente. Y no tengo ningún otro que apunte. ¿Ya? Ya. ¿Otra pregunta antes de seguir? Antes de seguir complicando esto. ¿Estamos bien? Sí, profe. Falta un poco de música de Miguel hasta ahora. Ya, sigamos. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, acá ahora es lo siguiente. Solamente para recordar en qué estábamos en la clase pasada. Yo puedo decir lista gato.siguiente, ahora va a ser otro gato. Y este gato se llama Tom. Tom se come a Jerry. Y el dueño era la nana. No sé cuál era el dueño de Tom, pero era siempre parecida a la nana. Entonces ahora yo ya puedo imprimir lista gato.nombre y lista gato.siguiente.nombre. Aquí voy a ver el nombre del siguiente de Garfield. Y aquí me aparece Garfield y Tom. ¿Ya? Recordemos, si veo siguiente a secas, me aparece el puntero al objeto, que ya no me sirve tanto. Por eso que le pedí ver el nombre de ese gato. ¿Ya? Tengo a Garfield y tengo a Tom. ¿Me siguen? Todo bien, profe. Ya. Entonces, y así yo puedo empezar a hacer lo mismo que hice en la clase pasada, de ir agregándole más elementos al final. Y lo último que quedamos es recorrer esa lista, ¿ya? Donde yo decía, el actual es igual al primero de la lista, ¿no es cierto? Y después yo decía, while actual is not none. O sea, mientras no sea nada, imprímame print actual.nombre y después actual es igual a actual.siguiente. Con esos dos comandos, o sea, partí creando actual, que es un puntero al primero de la lista, y hago este ciclo hasta que actual se haga vacío y muestro el nombre y avanzo al siguiente. Eso es lo que aparece en la última línea. Entonces yo ejecuto acá y me mostró Garfield y Tom. Y después terminó porque no había más gatos en la lista. Hasta aquí más o menos estábamos en la clase pasada. La única salvedad es que agregué el nodo como una clase aparte a la clase útil. ¿Ya? ¿Estamos bien? Es importante que entiendan este ciclo. ¿Ya? Santiago está preguntando algo. Ojalá que hablen si pueden, es mucho más fácil las preguntas, por favor. ¿Ya? Y no sé si están todos leyendo el chat. Santiago pregunta que el Sí. ciclo no le queda muy claro. Si es que hay una pregunta, una duda, yo le digo, profe. Tranqui. No, si yo lo puedo leer. Lo que pasa es que de repente hay como pausas entre que terminan de escribir o no. Entonces, Ya vale. ¿ya? Luis Felipe llegó tarde. Ya se la mando, profe, sí o no. Sí. Ya. Vamos a explicar el código de la 26 para abajo acá en Python. O sea, en la pizarra.
Entonces, para eso tengo que dibujar qué hay. Yo tengo un objeto que se llama LG, ¿no es cierto? LG está apuntando a este primer objeto. Aquí estoy narrando lo que ocurre más arriba por si acaso. En realidad este LG es como la línea 20. ¿Ya? Entonces, y ese gato se llama Garfield. El siguiente de ese gato todavía no estaba definido nada. No lo voy a dibujar, pero apuntaba a nada. Después en la línea 23, yo dije que el siguiente de gato, el siguiente de LG va a ser un gato. Entonces acá se crea otro gato que se llama Tom. El siguiente de Tom, ¿a dónde apunta? El siguiente de Tom, ¿a dónde va? A ningún lado, ¿no es cierto? Dice Santiago, es nulo. Entonces le voy a poner acá nada. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre en la línea 26 en adelante? En la línea 26 yo creo una variable que se llama actual, que apunta a lo que apunta LG. Es incorrecto decir que apunto para allá. Lo correcto es decir que apunto a lo que apunta LG. O sea, hablar de actual o de LG es la misma cosa. Los dos están apuntando al mismo dato. ¿Ya? Y eso es la línea, lo voy a poner acá, la línea, bueno, lo mismo, la línea 26. ¿Ya? Después de la línea 27 yo me hago la pregunta, ¿actual es distinto de nada? ¿Es verdadero o falso eso? Que actual es distinto de nada. Santiago dice que es verdadero. ¿Ya? O sea, true. Si yo pregunto, actual, esto lo voy a ver. Solo para que... Yo estoy haciendo esta pregunta. ¿Actual es distinto de nada? Mirando esto, ¿actual es distinto de nada? Eso es verdadero, ¿no es cierto? Así es. Entonces, ¿qué hace la línea 28? Imprímame el nombre del actual. Y en pantalla, ¿qué va a aparecer? Garfield. Porque el nombre del actual está acá, Garfield. ¿Ya? ¿Qué quedaste con el micrófono abierto? Sí, se lo sé, profe. Lo sé. Feliz de preguntas, pero ruido mejor que no. Línea 29, y aquí viene la magia. Actual va a tomar el valor del siguiente del actual. Por eso que la variable actual se va a preguntar, ¿dónde está el siguiente del actual? Ah, el siguiente del actual es este objeto que está acá. Y es eso lo que se graba. Se borra esta línea y se reemplaza por esa. ¿Ya? Entonces ahora actual está apuntando a Tom. Eso ocurrió en la línea 29. Actual es igual al siguiente de actual. ¿Ya? Pero termina el while. ¿Entendieron la línea 29? Que es súper importante. Esta es la magia de la estructura de datos. Actual se renombró y se reescribió con el siguiente del actual. ¿Ya? Y actual ahora apunta a Tom. Entonces, si vuelvo al while arriba, actual ¿es distinto de vacío? ¿Eso es verdadero o es falso? ¿A dónde está apuntando actual? ¿Es verdadero o es falso? ¿Es un objeto o es nada? Está apuntando a actual punto siguiente. Es un objeto.
No, no estoy apuntando al actual punto siguiente. Estoy apuntando a algo. ¿Y cuál es ese algo? Tom. Es el objeto Tom. No es cualquier cosa. No es el siguiente del primero. No, estoy apuntando a Tom. Esto es lo que importa. Actual está apuntando a todo el objeto. No estoy apuntando al siguiente del anterior. ¿Ya? No estoy apuntando a este dato. Estoy apuntando a todo el objeto entero. Entonces ahora actual es todo ese objeto. ¿Ya? Y actual es distinto de vacío, es verdadero eso, porque actual apunta a algo concreto. ¿Ya? Imprímame el nombre de actual. ¿Qué va a aparecer en pantalla? ¿Cuál es el nombre apuntado por actual? Tom, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Estamos bien? Siguiente línea. Y aquí viene el truco. Actual es igual a actual punto siguiente. ¿Cuál es el actual? Este. ¿Cuál es el siguiente actual? Esto. ¿A qué apunta el siguiente actual? A nada. Entonces, esta línea se borra y se reemplaza por un none. ¿Ya? Eso ocurrió en la línea 29. Vuelvo arriba en el while. Actual es distinto de nada. ¿Eso es verdadero o es falso? ¿Es verdadero o falso? Benjamín dice que es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Actual, ¿a qué está apuntando? Actual apunta a nada. Y la pregunta es, ¿actual no es nada? ¿Is not known? Todo esto, si actual es non, todo esto ahora es falso. Por lo tanto, este while deja de funcionar y se sale. Y pasamos a la siguiente línea. Ojo ahí, Benjamín. Si actual es nada, todo esto es falso. Porque estoy preguntando que no sea falso. Si no es nada, hago. Pero si es nada, dejo de hacer y me salgo del while. ¿Ya? Entonces lo que pregunta Santiago es efectivo. Ese while se ejecuta una vez para cada elemento de esta lista, hasta que el puntero queda apuntando a nada. ¿Ya? Va recorriendo cada objeto, avanzando en este formato, actual igual a actual punto siguiente. Esta es la magia que va avanzando elemento a elemento. ¿Ya? Todo basado en que estoy trabajando con nodos. Y el nodo tiene este siguiente. ¿Ya? ¿Preguntas de eso? Porque de nuevo, es bien abstracto este tema. Entonces no es fácil a la primera toda esta parte. ¿Ya? ¿Estamos bien? Sé que hay varios que han comentado, pero hay otro montón que está callado y no veo preguntas. Entonces, quiero que me digan si se va entendiendo o no. Pierdan la vergüenza de decir, profe, estoy pillo. ¿Ya? Ustedes saben que tengo paciencia para seguir explicando. Muy bien, profe, se va entendiendo. ¿Ya? Kevin dice estamos de pana. Yo no sé si eso es bueno o es malo. No sé interpretar eso. Es bueno, es bueno. Es bueno, ya. Estamos. Y, ya. Si estamos bien, quiero pasar a la siguiente etapa y esto lo vamos a enredar un poquito. ¿Ya? Porque todavía sigo teniendo el problema de que cada vez que yo quiero agregar un gato,
tengo que llegar al último para poder agregarle un nuevo gato. ¿Ya? Eduardo dice que con pilas y colas se pone feo. No creo que tanto. La verdad no creo que tanto. Aquí estamos poniendo los conceptos clave de la materia que después pasa la cuenta. Teniendo claro estos días, ya el resto sigue un poco más fácil. ¿Ya? Entonces, esta parte a mí no me gustó. Que LG en realidad es un puntero a gato. Pero yo voy a crear ahora el concepto de lista simple. ¿Ya? Para que después yo cree una lista simple y agregue gatos. Eso es lo que quiero hacer ahora. Ya voy a agregar gatos a una lista simple. Y para eso voy acá arriba a crear una clase lista simple. ¿Ya? Yo quiero crear una clase lista simple para poder agregar más fácil elementos y no tener que estar agregándolas en el siguiente, buscando al final. Si quiero agregar un nuevo gato, ¿cómo lo agrego ahora? Miren. Tengo que decir lista gato.siguiente para agregar un tercer gato. Y aquí ya deja de ser práctico. ¿Cuál hay? Félix. ¿Qué come el gato Félix? No sé qué come. Saca cosas de la bolsa mágica. ¿Ya? Y no tiene dueño. ¿Ya? ¿Qué come este otro gato, el Doraemon? Apuesto que saben. ¿Cómo se escribe? Doraemon. Santiago no se acuerda. Le apuesto que se acuerdan qué come. ¿Ya? Dorayakis. Sí, eso era, Dorayaki. Dorakeis. Dorayakis. ¿Y el dueño? Era un Novita, niñito. profe. ¿Cuánto? Novita. Novita. Nunca lo vi ese, perdónenme ahí. Entonces, si lo ejecuto, efectivamente... Oh, ¿qué hice mal? Class. Aquí tengo un problema, perdón. Es capaz de listar estos gatos en orden. ¿Ya? O sea, está bien andándolo en la lista, pero la manera de agregarlos deja de ser útil. Porque, ¿qué pasa si aquí yo estoy agregando los gatos en código, pero si fuera con un input? ¿Cómo preparo para que se vayan agregando al final así nomás? En listas tenemos el append, pero acá ya no lo podemos hacer, deja de ser útil. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es crear una clase lista simple que tenga estas propiedades y estas herramientas para poder borrar, para poder agregar al final y todo. ¿Ya? Eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces, esta va a ser mi clase lista simple. ¿Ya? Y esta clase lista simple va a tener su constructor self, ¿no es cierto? ¿Qué elementos podría tener útil una lista? Que nos pueden ser útiles. A ver, ¿quién se le ocurre? Sobre todo los que ya hicieron el ramo antes. ¿Qué elementos pueden ser útiles en una lista simple? Primero vamos a tener un puntero que apunta al primero. Obviamente parte en nada. Voy a tener un puntero que apunta al último, que parte también en nada. Y voy a aprovechar
Y voy a aprovechar de crear una cantidad. Voy a poner largo mejor. ¿Ya? Mi lista simple va a ser solamente eso. Una capacidad de saber dónde está el primero, dónde está el último y un largo. Esas van a ser las propiedades de la lista simple. ¿Ya? ¿Para qué me sirve esto? Para yo tener un objeto. Este va a ser un objeto que tiene primero, último y la cantidad, ¿no es cierto? Claro. Pero estos dos son punteros que apuntan a nada. Así parte mi lista simple. Pero cuando yo le voy agregando objetos, en este caso vamos a tener a Garfield. Garfield que tiene un siguiente que después va a apuntar a Tom. Y Tom tiene un siguiente que va a apuntar a Félix, ¿no es cierto? Y Félix tiene un siguiente que va a apuntar a Doraemon. Y Doraemon tiene un siguiente que apunta, al menos en este ejemplo, a nada. ¿Ya? Pero lo interesante es esto, que mi objeto lista simple tenga punteros que no que apunten a nada, sino que efectivamente apunten al primero de la lista, apunten al último de la lista y además sea capaz de almacenar largo 4. ¿Ya? Eso va a ser nuestra lista simple, construida correctamente. ¿Ya? Con eso va a ser súper fácil agregar al final, porque yo sé cuál es el último. Y este último me sirve como guía para saber dónde tengo que colocar el siguiente objeto. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que vamos a hacer ahora? ¿Podría repetirlo, por favor? Ya. Lo que vamos a hacer es eso. Bueno, vamos a crear un objeto que se llama lista simple. En realidad es una clase. Esa clase después va a tener distintos objetos. Que va a tener un puntero al primero, un objeto al último y un largo, que es lo mismo que acabamos de hacer acá al lado. ¿Ya? Tenemos un primero, un último y un largo. Pero ese objeto va a apuntar a mi lista simple que ya estoy creando, que va a apuntar a los distintos gatos. Estos son gatos acá. Este es Garfield. Este es Tom, qué sé yo. Pero voy a poder agregar, borrar, buscar elementos mucho más fácil, dado que tengo una lista, tengo otra estructura que va a tener la capacidad de saber dónde están estos otros objetos. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a programar ahora es eso. Def agrega último. ¿Ya? Este agrega último va a ser capaz de tomar un gato nuevo o un objeto nuevo y ponerlo al final de la lista. Y para eso necesita también tener cuál es el nuevo objeto, el nuevo nodo que va a llegar. Es lo único que pide el agrega último. Igual que el append. ¿Qué es lo que voy a colocar? ¿Ya? Entonces, y el equivalente es que tengo mi lista, ¿no es cierto? Tengo mi lista simple con un primero y un último, que en primera instancia parten en nada, ¿no es cierto? Es como parten así, primero y último apuntan a nada. ¿Ya? Entonces, si es que no tengo nada, si que no tengo ningún elemento, lo que yo voy a hacer, y eso tengo que preguntarme, if self.primero
es igual a nada, o sea, si esto está vacío, yo voy a decir self.primero es igual al nuevo que va llegando. ¿Ya? Y self. El último también es el nuevo que va llegando. ¿Estamos? Y después self.largo más igual 1. ¿Ya? ¿Qué acabo de hacer? Si es que agrego un nuevo elemento y esto está vacío, voy a decir que el primero de esta lista simple apunta a lo que va llegando. Y el último, como está vacío, también apunta al único que hay, que es el nuevo. ¿Ya? Si lo probamos, perdón, si lo probamos, acá voy a decir, bueno, esto tiene que partir así. Lista gato va a ser igual a una lista simple. Esa es la manera de echar a andar esto. Mi lista de gato va a ser una lista simple. ¿Qué es una lista simple? La clase que acabo de crear acá. Y después, a lista gato, yo puedo agregar al último. ¿Y qué voy a agregar? En este caso, un gato. ¿Ya? Todo lo de acá abajo ya no me va a servir por ahora. Pero sí puedo decir print lista de gato punto primero punto nombre. Si ejecuto, veo que es Garfield. ¿Ya? Paso a paso. Lo voy a anotar acá para que después no se pierdan. Crear la lista simple. ¿No es cierto? Y aquí agregar un gato a la lista simple. ¿Ya? Esto es igual que el append. Agregué al último un gato. ¿Ya? ¿Qué ocurrió? Esto estaba así. Y en la lista simple le pasé ahora a Garfield. Tengo el objeto Garfield con un siguiente que apunta a nada, ¿no es cierto? Y hice que vean lo que hice acá. Si primero es nada, y esto es verdad, ¿no es cierto? Primero apuntaba a nada, hago que el primero apunta a lo que va llegando y logro este vínculo. Y a su vez, el último también lo apunto a lo que hay, dado que es lo único que hay. Entonces, el primero en la lista es Garfield y el último en la lista también es Garfield, porque la lista tiene largo 1. ¿Ya? ¿Alguien que no haya entendido eso? Si la lista está vacía, hago que primero y último lo agreguen. Y ahora va a hacer sentido cuando empecemos a agregar más elementos. ¿Ya? Entonces, si ya hay elementos, o sea, si esto es falso, ¿no es cierto? Si ya primero apunta a algo, yo puedo hacer esto. Voy a decir self punto último punto siguiente va a apuntar al nuevo. Último igual nuevo. ¿Ya? Esta línea es mágica. ¿Quién me lo logra explicar?
¿Quién me logra explicar esa línea? Fíjense acá. Yo voy a querer agregar a Tom. ¿Ya? Y Tom tiene un siguiente que apunta a nada. Por ahora. ¿Ya? ¿Qué dice la línea 23? O sea, si agregamos al último, nos damos cuenta que primero ahora ya no es nada, porque está apuntando a algo. ¿Cierto? Entonces caemos en la línea 23. Y dice, el siguiente del último va a ser el nuevo que va llegando. ¿Cuál es el siguiente del último? ¿Que es el único que hay? No, el siguiente del último, ¿a dónde apunta? Benjamín. Al nuevo objeto. Hasta ahora no he hecho nada. El siguiente del último, estamos hablando de acá. Este es el siguiente del último. Último es Garfield. Último, sabemos que es Garfield. El siguiente de este último es nada. Por ahora. Entonces, yo le doy la instrucción de que el siguiente del último ahora sea el nuevo. Y significa que el siguiente de este último va a ser el nuevo que va llegando. Y después yo digo que el último que tengo en mi lista ahora corresponda al nuevo que va llegando. Con lo cual, se borra acá. Y último apunta al que acaba de llegar. Después, ¿qué hago? Si agrego ahora a... teníamos a Félix, ¿no es cierto? Félix apunta a nada. Yo me pregunto, ¿el primero es distinto de vacío? Falso. Entonces caigo al self. El siguiente del último, ¿cuál es? ¿Cuál es el último? Partamos por ahí. Nuestro último sería el gato, ¿o no? El último es Tom. Es Tom. Entonces, el siguiente del último va a ser el nuevo que va llegando. Entonces acá esto se pierde. Garfield. El último es Tom. El siguiente del Tom va a Félix. Ya. Y después digo, el último de la lista va a ser el nuevo. Entonces esto acá se borra. Y se crea que el último de la lista sea el nuevo que va llegando. Entonces con eso se va generando esta fila, esta lista enlazada, pero se va creando de manera automática. Si tenemos buenos métodos para hacer esa pega. ¿Ya? Entonces aquí simplemente yo ya puedo decir, quiero agregar al último agrega último, porque se va para acá, ahí, y voy a agregar al gato Tom. Y voy a agregar al gato Félix. Y voy a agregar Doraemon. ¿Ya? Y con eso agregué todos estos gatos. De lo cual ya puedo volver a ejecutar esto. Actual es mi lista de gatos. Y mientras actual no llega vacío, muéstrame todos los nombres. ILS, no tiene atributo nombre. Perdón. Actual va a ser
perdón ahí, el primero de la lista. Y a partir del actual, apuntando al primero, va a ir avanzando gato a gato. Y ahí me muestra todos los gatos que habíamos creado. ¿Ya? Voy a corregir acá para que no quede enredado. Actual es igual lista gato punto primero. Ya, ahí estamos. Entonces, con esto, ya teniendo una clase agrega último, puedo perfectamente empezar a funcionar con objetos parecidos a lo que eran las listas. Incluso tengo el print lista de gatos punto largo. ¿Ya? Para saber que tenemos 4 gatos. ¿Y por qué tenemos 4 gatos? Porque cada vez que agregamos uno, incrementé el largo. Ni siquiera tengo que contarlos, porque ya está almacenado el largo. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, para lo que les corresponde aplicar a ustedes, está el crear la lista, agregar objetos y usar objetos. En este caso, recorrer. ¿Ya? Porque lo otro ya está creado como clase. ¿Ya? ¿Preguntas que tengan? Al menos todo bien para mí. Hasta que les toque hacerlo por su cuenta. Efectivamente, profe. Efectivamente. Ya. Y esto lo vamos a ir mejorando mucho, porque ¿qué más le puede faltar a esta lista simple? ¿Qué le puede faltar? ¿Algún método que podríamos agregarle? Por eso, ¿qué más le puede faltar a esto? Como lista simple. Ya lo que dice Giancarlo, sí. Nos puede faltar el agregar al principio o agregar en cualquier parte. ¿Qué pasa si quiero borrar un nodo? ¿Qué pasa si quiero ordenar? ¿Qué pasa si quiero buscar? Reemplazar un nodo, tal vez. Todo ese tipo de elementos tenemos que ser capaces de programarlo. Y eso lo vamos a ir programando como métodos dentro de la lista simple. ¿Se entiende? ¿Qué pasa? Voy a hacer uno rápido. Aquí tenemos 4. ¿Qué pasa si quiero un método para devolver un nodo al azar? Import random. ¿Ya? ¿Qué pasa si quiero recuperar un nodo al azar? ¿Cómo lo hago? ¿Ya? Yo voy acá a crear un método def azar. ¿Y ese azar qué va a hacer? La misma lógica. Partir por el primero. Igual self.primero de esa lista. ¿Qué se ponen los paréntesis? No entiendo. Ya. Parto por un actual y un for que recorra in range de random.randint, ¿no es cierto? Entre 0 self.largo menos 1. ¿Ya? Con eso voy a hacer un ciclo que va a avanzar en azar hasta llegar a un nodo en particular. ¿Ya? Actual igual actual punto
punto siguiente. Y como termina ese ciclo, return el actual. ¿Se fijan? ¿Quién me pone los paréntesis? No entiendo. Ya. Esto está bien. For e in range. Ah, no. Random.randint 0, estamos bien. Me está diciendo post in range. Ya. Entonces, si ejecuto acá, tengo esto. Y lo que yo quiero hacer ahora es imprimir uno al azar. Print lista de gatos punto azar, ¿no es cierto? Punto nombre. Que me muestre el nombre de un gato elegido al azar. Ahora me tiro Félix. Ahora me tiro Doraemon. Ahora me tiro Tom. Ahora me tiro Tom de nuevo. Félix. Doraemon. Tom. Félix. Garfield. Félix. ¿Se fijan? En el fondo, en las listas también está la capacidad de elegir un elemento al azar, que es el choose. ¿Ya? Acá programamos una manera de sacar un elemento al azar. Pero no nos olvidemos que esto no lo pensé solo para gatos, sino que yo creé una lista de gatos. Aquí puedo estar agregando películas, notas, alumnos, lo que sea. ¿Ya? Y tengo la capacidad de agregar, la capacidad de retornar objetos al azar. ¿Ya? Vamos a empezar la próxima clase a cómo yo agrego al principio, borrar, qué sé yo. ¿Se entiende? Y aquí vamos a ir creando estructuras. Y me van a decir, ya, pero esto es lo mismo que las listas. Pero entender bien esto nos va a permitir después armar pilas, colas, árboles, todo eso. Todo lo que nos sigue. ¿Se entiende? ¿Ya? Dejemos hasta acá. ¿Estamos? Ya. Nos vemos el lunes entonces. Están todos en la lista, ¿no? Yo por lo menos sí, profe. Ya. Ya, nos vemos el lunes entonces. Que estén muy Chao, bien, profe. cuídense. Chao, profe, Buen que esté fin de- bien. Cuídense, no vayan de carrete. Chao, profe. Que estén bien. Buena música, Miguel, insisto. Ya, nos vemos el lunes.